Buenas noches, amigos, hermanos. Un gusto volvernos a ver por acá. Realmente nos sentimos muy complacidos de que el Señor nos dé la oportunidad de poder seguir compartiendo el pan con ustedes sábado a sábado o miércoles igualmente, que no tenemos la oportunidad de verlos. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo porque hoy tenemos un tema que sabemos que en la iglesia del Señor los hijos de Dios necesitamos. Y es por eso que tenemos aquí, gracias a Dios, que nos prestó este gran instrumento de su templo que se llama Fran Gómez. Francito, ¿cómo estás? Hola, hola amigos, gracias a Dios muy bien. Bueno, qué honor que me hacen ustedes de invitarme este sábado por la noche a compartir. No podríamos estar haciendo alguna cosa mejor que esta, de verdad. Así que abrazos, saludos y abrazos virtuales por esta vez a los del norte, sur, este y oeste. Buenísimo, muchas gracias, Francito. Y aquí tenemos a Diego y a Yerny también. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, bendiciones. Es un privilegio estar acá. Mi hermano Francito, fuerte abrazo. Mi hermano Ronald, mi hermano Jerny, bendiciones y a todos los que nos escuchan y se están conectando con nosotros. Qué bendición poder estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios por este momento, por este espacio. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar acá juntos hablando de su hermosa palabra. Bienvenido, Fran. Es un privilegio estar con acá en este grupo y adelante, cuando ustedes deseen, necesito escuchar esto que tenemos para hoy. Bueno, gracias, Yerny. Tenemos que contarles que tanto Yerny como Diego, como mi persona, somos alumnos y yo diría, me atrevería a decir que hijos espirituales de Fran. Entonces se podrán imaginar realmente el honor de tenerlo aquí. No lo invitamos antes porque ocupamos que el Señor nos lo confirmara, ¿verdad? Como les hemos contado que manejamos o procuramos manejar las cosas en este ministerio para el Señor, que es virtual y que a nuestros ojos pues tal vez es sencillo, pero sabemos que el Señor lo toma y amplifica esa voz a muchas personas. Francito, ¿nos podrías contar un poquito sobre vos, sobre tu ministerio, sobre tu transcurrir en la iglesia? Claro que sí, no sin antes decirles que estoy sumamente orgulloso de ustedes tres porque ustedes están haciendo cosas, así como se llama su página, para Dios. Y en este tiempo eso cuesta mucho, porque en este tiempo la gente quiere hacer cosas simplemente para figurar, quiere hacer cosas simplemente para llamar la atención, pero ustedes están haciendo las cosas para Dios. Y por eso sé que su página va muy bien con lo que están haciendo. Así que estoy sumamente orgulloso de ustedes. Bueno, tengo que decirles que comencé en el ministerio como a los 8 años de edad. Soy músico desde antes de nacer, pero algunos cometen el error de decir yo soy músico cristiano. Yo tengo que decirles que yo soy cristiano músico. Primero soy adorador y después soy músico. Algunos son primero músico y dejan el adorador para después. Y bueno, desde como los 8 años de edad he servido al Señor. Ya pues como a los, ¿qué les puedo decir a ustedes? Como a los 16 años Dios comenzó a llamarme a compartir de su palabra y desde ese momento pues no hemos parado. Hemos sido parte de algunos equipos ministeriales en esta nación y pues los últimos 15 años he sido parte de la comunidad internacional de adoradores y pues allí he permanecido este tiempo sirviendo a Dios en diferentes áreas: educación, formación cristiana, educación ministerial y también mucho trabajo con los ministros de el altar. Por cierto que hoy vamos a tocar un poco de este tema. Entonces, eso es lo que he estado haciendo en los últimos años. Y bueno, hace 8 años me sucedió una de las cosas más maravillosas en la vida. Conocí a la hija primero más guapa y después a la hija predilecta de Dios, a mi esposa Rebeca. Nos casamos y bueno, mi vida ha sido todavía mejor. Si yo era muy feliz, ahora soy mucho más feliz. Así que
y servimos bueno. juntos a Dios. Mi esposa también le sirve al Señor en la enseñanza, es una mujer también que ha danzado para Dios desde su niñez. Así que bueno, Dios los hace y ellos se juntan. Y eso es lo que nos ha pasado en la vida a nosotros. Qué bueno. Qué bueno, Francito. De hecho, mientras hablabas me acordaba de algo que tengo por aquí, por cierto, que lo conservo con mucho cariño, mira. Sí. Ah, sí. El uniforme precisamente de... Un proyecto maravilloso de Dios en donde se abrieron escuelas y se trabajó muchísimo en pro y se sigue trabajando en pro del levantamiento de altares en la nación y fuera de la nación. Definitivamente son esos proyectos que los planea Dios y los llevan a cabo los hijos de Dios que pues le presten atención y sean diligentes, ustedes saben, así como lo que ustedes están haciendo, pero sí, qué bendición de verdad y qué recuerdos también nos traen todas aquellas noches de enseñanzas y de adoración, ¿verdad? En la escuela. Buenísimo. Sí, de hecho, Diego, Yerny, no sé si nos comparten así rápidamente qué impacto tuvo eso en ustedes, ¿no? Claro, totalmente. Fue irnos a otro nivel con respecto a relación con Dios, con respecto a un aprendizaje de la palabra, donde muchas veces me pasó que Francito nos enseñaba un pasaje bíblico y yo decía, pero ¿cómo es esto? Si yo pasé, mira, si son 15 veces por ahí, fueron poquitas y nunca vi esa, como decíamos ahí, esa pepita de oro. Esa Nunca vi pepita ahí. de oro. ¿Cómo es posible esto, verdad? Entonces, yo llegaba y uno quería más, era una sed y un hambre de palabra y era necesario conocer, pasar por ahí. Fue un proceso definitivamente donde Dios, y fue, a mí en lo personal, me impactó muchísimo porque yo recuerdo el día que yo fui con mi hermano, fue un momento donde yo fui así como por pura bendición de Dios, porque no me tocaba. Y Francito, me quedé ahí hasta el final y yo digo que si no hubiera pasado por ahí, no hubiera podido disfrutar de lo mucho que el Señor me regaló. Así que definitivamente fue una bendición. Qué bueno. Para mi vida. Qué bueno. Yo opino lo mismo, para mí Rad ha sido algo impresionante, muy enriquecedor recordar y leer esos versículos y recordarse de lo tanto que se aprendió, ¿verdad? En familia y esos momentos de adoración. La verdad es que muy agradecido con el proyecto y la red de adoradores. El último día fue maravilloso, ¿verdad? Hasta la graduación y todo, el lugar precioso. Sí. Fue algo, la verdad es que inolvidable y son cosas que uno guarda en el corazón, ¿verdad? Tanto de lo bonito, ¿verdad? Que se vivió, como el aprendizaje que ya queda marcado uno de por vida, ¿verdad? Positivamente para poder compartir con otros. Así es, sin duda fue una carga del espíritu, fue como haberse pegado al 220 y por eso es que todavía seguimos electrocutados, ¿verdad? Y tratando de electrocutar a los demás. Y antes de ya meternos, sumergirnos en el tema de fondo, quería enseñarle a Fran algo ahí que me topé mientras venía camino aquí al escritorio, a ver si lo recuerda. Ah, claro. Ah, se las hice quitadas, ¿verdad? Pero ya sé qué propósito tenían, vean, para poder verlas hoy, por cierto, y recordar eso. Son de esas cosas que le pide el Espíritu Santo a uno, que a veces, pues, uno no sabe ni para qué es, pero bueno, sabemos que el propósito del Señor siempre está allí. Sí. Francito, disculpa por dejarte dejado sin baquetas, y te doy el micrófono para que hablemos. Buenísimo, para que hablemos de altares en tiempo de COVID. Voy a hacer una introducción rápida. Sí. La carga en el corazón que tenemos es, están los templos cerrados ahorita, al menos aquí en Costa Rica, y sabemos que muchos hermanos de otros países latinoamericanos también están pasando por algo similar. Hay algunas, tal vez, facilidades para iglesias más pequeñitas donde puedan ir menos personas, pero aún así, digamos que la incomodidad de ese tapabocas y de no cantar, de no alabar y demás, no es el mismo ambiente que teníamos antes que esto sucediera. Y bueno, en muchos lugares se ha llegado al punto de restricción completa donde no se puede asistir al culto. Entonces lo que ha sucedido es que muchas iglesias pues dan los servicios online y demás. Pero bueno, el tema es, el Señor sigue en su trono, la adoración celestial sigue en marcha, como ha sido en la eternidad y como seguirá siendo, y nosotros hemos sido diseñados para adorar. Entonces,
que, Francito, dinos qué te ha dicho el Señor al respecto, cómo llevamos al Señor esta necesidad que tenemos, obviamente desde la óptica bíblica también, y bueno, cómo lidiamos con esta situación, al menos por el resto del año, que al parecer va a estar esto así. Bueno, bueno, les agradezco de verdad la invitación. Este tema de adoración, yo no diría solamente altares, sino adoración en tiempos del COVID. Realmente me quisiera enfocar más en la parte de adoración y menos en la parte de COVID, pero tiene que ver porque es que en estos tiempos hay muchas cosas que han cambiado. Miren, esta situación nos ha llevado a diferentes cosas, nos ha llevado a diferentes tópicos. Primero, nos ha llevado muchísimo a meditar en nuestra comunión con Dios. Este tiempo nos hemos estado replanteando muchísimo eso, nuestra comunión con Dios. Hay gente que de repente estaba viviendo los últimos años una relación muy superficial con Dios, y en estos tiempos, por diferentes motivos, vamos a tener que mencionar algunas cosas acá que posiblemente a algunos les avergüence y demás. Obviamente no vamos a avergonzar a nadie. Usted posiblemente se vaya a sentir un poquito apenado por esto. Pero ¿de qué se trata? Y es que muchas personas estaban viviendo una relación muy superficial con Dios, y debido al miedo, y se asustaron, entonces ahora han corrido a replantearse en cuanto a su comunión con Dios. Si usted ha sentido eso, mire, no deje que lo consuma la condenación ni la vergüenza. Agárrese del que está sentado en el trono. Eso es lo que hay que hacer ahora. Ahorita no hay que abrazar ni el miedo, ni la vergüenza, ni la condenación. Ahorita es tiempo de hallar oportuno socorro en Dios. Ahorita y siempre ha sido el tiempo. En cuanto a esto, yo quisiera decir, estaba hablando con unos amigos pastores en estos días, y estábamos hablando acerca de las reacciones de las personas, y estábamos hablando, uno de ellos sacó el tema de los pasajes bíblicos más recitados en los últimos meses. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, el Salmo 91 es uno de esos pasajes, ¿verdad? Lamentablemente no estamos meditando en ello. No estamos meditando en ello, porque la gente rápidamente dice, algunas personas, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y lo comienza a recitar, como si al recitarlo, solamente por recitarlo, como si fuese un poema cualquiera, pensamos que ya las cosas van a suceder. No. Miren, nosotros debemos de leer con el entendimiento, con los lentes correctos. Y es que el mismo Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es el que lo menciona, no es el que cree en él, no, es el que habita y no el que visita. Ajá. Entonces, yo le digo a la gente, la pregunta hoy no es dónde está el Dios de Elías, sino dónde están los Elías de Dios. Porque Elías era un hombre que él decía, él es aquel en cuya presencia permanezco. ¿Ves qué interesante? Entonces, algunas personas que tenían una relación superficial e intermitente con Dios, en este tiempo se asustaron y comenzaron a replantearse también, ¿verdad? Y los que no, comenzaron a reforzar también su comunión con Dios. Algo muy importante acá es que, y les voy a decir a Ronita, a nivel bíblico, miren, esta noche y cada noche que usted pueda acompañar a estos tres siervos de Dios en un live como este, usted va a escuchar Biblia, usted no va a escuchar ideas humanas, porque eso no tiene fundamento. Solo las cosas que están cimentadas en la palabra de Dios nunca pasarán. ¿Quiere usted decir algo y que todos lo recuerden siempre? Diga algo de la palabra de Dios, porque ella no pasará. Las ideas y las expresiones humanas pueden pasar, la palabra de Dios no. Entonces, claro que esta noche todo vamos a verlo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva
bíblica. Y bueno, esta situación ha hecho que muchos se replanteen, y les voy a contar algo. Fíjense ustedes que en la Biblia no aparece la palabra relación. ¿Sabían eso? Yo sí, porque fui a unas clases. Sí, ustedes sí, porque yo se los había comentado. La palabra relación no existe, porque la relación es un asunto superficial y depende de diferentes factores, pero la comunión no. La comunión es estar dentro de alguien y ese alguien dentro de uno. Eso es comunión. Es lo que Jesús dijo en Juan 17. Yo en ti y tú en mí. Jesús no dijo yo contigo y tú conmigo. Dijo en. Eso es comunión. Entonces, claro, en estos tiempos creo que una de las cosas que ha sucedido es que hemos ido de una relación superficial a la íntima comunión, a través de procesos en los que Dios nos ha llevado. Ahora, hay otras cosas que han sucedido. Dios nos ha llevado a replantearnos nuestras disciplinas espirituales. Sí, no, yo me voy a adelantar un momentito porque hoy vamos a hablar acerca de levantar altares de adoración. Y entonces vamos camino allá. Yo ya le estoy hablando del destino de esta noche, pero estamos comenzando a caminar para allá. Eso es para que usted se prepare. Dios nos ha llevado a retomar nuestras disciplinas espirituales. Fíjense ustedes que, miren, no es correcto que un hijo de Dios, un verdadero cristiano, un genuino adorador, en estos días diga, yo no sé qué está pasando. Eso no es correcto. No es congruente. ¿Por qué? Porque un cristiano, un genuino adorador está sumergido en la palabra del Dios al que ama. Y claro, toda la escritura habla de estos tiempos. No deberíamos de estar sorprendidos y asustados. No, deberíamos de estar diciendo, ok, se está cumpliendo lo que el maestro dijo, ¿verdad? Entonces, no deberíamos de verdad estar siendo movidos por el temor o por el susto, sino por la palabra de Dios. Sabemos que esto es principio de dolores. Este tiempo tiene nombre y apellido. Este tiempo se llama principio de dolores. Así se llama bíblicamente. Yo tengo la responsabilidad hoy de hablarles a la luz de la escritura. Entonces, por eso les digo esto. Adelante. Y lo bonito, realmente el privilegio que tenemos nosotros es que, como si esto fuese una película, nuestro Padre le da el libreto de la película, precisamente, que es la palabra de Dios, nos la da a los actores principales de su película. Y bueno, mucha gente también tiene el Apocalipsis ahí como que no lo quiere tocar, pero ese es otro tema también de fondo. Pero es una invitación, cada vez que encontramos un misterio, una palabra, es una invitación del Señor para llegar con cuerdas de amor a leer lo que Él con su misericordia nos dejó redactado ya de cómo es que esta película se va a llevar a cabo. Por eso es que muy certero lo que dices, no hay que entrar en ese pánico o en ese susto si ya nosotros tenemos la información allí. Y quisiera aprovechar también para los que nos acompañan en vivo, si tienen alguna pregunta, alguna consulta que toquemos específicamente sobre este mismo tema, alguna preocupación que tengan y demás, que sientan en su corazón, la podemos recopilar de ahí y la compartimos en unos minutos más adelante por acá. Continuamos, Frank. Sí, entonces las disciplinas espirituales las hemos vuelto a abordar. Hoy las personas están ocupándose más en la oración, en la meditación, en la palabra de Dios. Eso es importante. Ahora, lamentablemente hay quienes no, ¿verdad? Lamentablemente en este tiempo se terminaron de desconectar, dejaron de orar, dejaron de leer, comenzaron a hacerle más caso a las noticias del mediodía que a la palabra eterna de Dios. Entonces, bueno, hoy también les invitamos a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador, o sea, el que la inventó y el que la perfeccionó, la fe. La fe. La fe no tiene que ver con creer solamente. Dice Santiago, los demonios creen. Entonces, la fe no es solamente creer, la fe es hacer. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un demonio. Los demonios solamente creen. Los hijos de Dios creemos y hacemos su voluntad y caminamos
en fe. Entonces, este ha sido un tiempo en el que hemos estado regresando muchísimo a las disciplinas espirituales. Ahora, también es maravilloso lo que está pasando hoy, porque estamos yendo del culto a la cultura. Mucha gente se volvió dependiente del culto, pero hoy es cuando nos damos cuenta quién abrazó la cultura de la adoración o solamente el culto. Fíjense ustedes que hoy hay personas que dicen, yo no sé qué hacer. Miren, ¿cómo es posible que un hijo de Dios escriba en las redes sociales? No sé qué hacer, ¿qué me aconsejan hacer? O sea, la gente no sabe en qué ocupar su valioso tiempo. Y yo digo, eso no puede ser posible. Hay muchísimo que hacer, ¿verdad? Entonces, esto es porque mucha gente abrazó el culto, se hizo dependiente del culto, pero no abrazó la cultura de la adoración. Wow. La gente creyó que la adoración tenía que ver con 2 horas el domingo en la mañana, y la verdad es que la adoración no termina cuando el culto lo hace. Ajá. Entonces, hoy mucha gente está entendiendo esto. No, realmente el templo no es indispensable para mi vida de adoración, de comunión con Dios, ¿verdad? Llegó un momento por ahí de Marcos 13, si no me equivoco, y los discípulos están saliendo con Jesús del templo y uno de los discípulos le dice, maestro, ¿viste qué lindo está el templo? Le agregaron unas piedras maravillosas en las paredes y Jesús como que se vuelve y le dice, ¿te gusta mucho el templo? El discípulo dice, sí, claro, y Jesús le dice, te voy a decir algo, llegará un día en el que no quede ni una sola piedra sobre la otra de ese templo. Wow. Y Jesús dijo, pero un momento, en otro momento él dijo, derríbenlo y en 3 días se levantará de nuevo. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús no estaba hablando de piedra, de cemento y de adornos, ni de luces e instrumentos. Jesús estaba hablando de nosotros, que nosotros somos realmente el templo. Entonces, qué maravilloso es trascender solamente el culto e ir a la cultura. Puede ser que no nos estemos congregando con nuestros hermanos dentro de un templo, pero eso no puede frenar nuestra adoración. El que está sentado en el trono no se puede quedar sin su adoración. Él está esperando la adoración de sus hijos. Entonces esto continúa, esto es un asunto eterno. Los templos son un asunto funcional y demás, pero la adoración es eterna, los templos son temporales. Entonces, qué bueno es entender que estas situaciones nos han llevado a este tipo de cosas. Yo quisiera decir que también esta situación de pandemia y demás nos ha llevado como iglesia a hacer, ¿qué les puedo decir? Una auditoría interna como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ustedes son empresarios y ustedes saben muy bien lo que es una auditoría interna. Es cuando todos nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, vamos a revisar todo lo que estamos haciendo. Vamos a revisar todos los sistemas, qué estamos haciendo mal para cambiarlo, qué estamos haciendo bien para solidificarlo. Es posible que como ustedes son empresarios muy diligentes, le llamen a eso así como una especie de análisis FODA, ¿cierto? Bueno, pues en este tiempo Dios nos ha llevado también a eso, a como iglesia hacer una auditoría y decir, ok, ¿qué estábamos haciendo mal? Debemos de replantearnos lo que estábamos haciendo. ¿Qué cosas estábamos haciendo bien? Fortalezcámoslas y continuemos haciéndolas. ¿Qué le estábamos enseñando a nuestra gente? Mire, si usted quiere saber si usted ha sido un buen pastor en este tiempo, mire, ahora mismo es el test. Ahora mismo es cuando usted se va a dar cuenta si sus ovejas han estado siendo bien pastoreadas y enseñadas. Ajá, porque en estos tiempos es donde tiene que ponerse en práctica todo lo que se ha estado escuchando, todo lo que se ha estado aprendiendo. ¿Qué les parece eso, muchachos? Buenísimo, definitivamente. Sí, buenísimo. Sin duda, creo que es como ir los músicos que estaban a la par de David y los demás adoradores cuando estaban preparando los salmos, estaban en sus fuerzas dándole, llevando adoración y de repente cae el Espíritu y les dice Selah, ¿no? Que es la palabrita que encontramos ahí en los salmos, que es detengan todo, paren y contemplen. Fue como poner el freno de mano
detenernos y realmente en ese momento queda como una conmoción y como un respeto santo al Señor, es donde cae el temor al Señor, que es esa reverencia santa a Él, y de verdad, sí, ha puesto a reflexionar a muchos, pero a la vez, al menos personalmente, desde que empezó esto, yo lo vi como una oportunidad, realmente es como tener una oportunidad de meternos al gimnasio espiritual, más bien para empezar a hacer músculos donde había partes del cuerpo donde no teníamos esos músculos espirituales, que son parte de lo que vamos a seguir hablando un poquito más acá, porque va a llegar un momento donde vamos a necesitar esos músculos para otra cosa. Todo esto, como los planes del Señor, tiene un propósito especial. Diego, Yerny, ¿qué piensan al respecto? Me gustó mucho ahí lo que decía Francito en este pasaje de Marcos. Es algo que tal vez hoy por hoy muchos han vivido, de que llegó un proceso, llegó un momento donde tal vez una noticia de que, bueno, se cerró tu plaza laboral, donde la economía te ha golpeado, donde tal vez algún familiar, qué sé yo, está pasando por una situación de salud complicada, pero me gustó mucho porque el Señor, por medio de esa palabra, nos da una garantía. Se podrá caer ese templo, pero se va a levantar. Entonces hay una garantía en ti hoy que el Señor te está revelando desde ya. Ven qué lindo las pepitas de oro que decíamos. El Señor está esperando a que te levantes, porque Él tiene todavía cosas grandes contigo, no ha terminado. Eso me llenó. Gloria a Dios. A mí me gusta mucho. Sí, adelante. Sí, el punto cuando hablamos de discipulado, ¿verdad? Que vamos en esa carrera y esa carrera continua, y ahí es donde uno no solo es oidor, sino es hacedor de la palabra y se convierte en verdaderamente un discípulo para poderse mantener en los tiempos difíciles. Fíjense ustedes, muchachos, que la palabra fracaso, voy a esto, algunas personas piensan hoy y dicen, no, he fracasado, esto es un fracaso, lo que está pasando es un rotundo fracaso. Fíjense que en algunos países asiáticos y en algunas lenguas asiáticas, la palabra fracaso no existe. La palabra fracaso no existe. ¿Saben cómo se traduce lo que para nosotros sería la palabra fracaso? ¿Sabe cómo se traducen en algunas lenguas en países asiáticos? Se traduce como oportunidad. Entonces, por ejemplo, llega un tsunami y ellos no dicen, este es un fracaso, ¿verdad? No, ellos dicen, esta es una oportunidad. Aparentemente terrible, pero esto nos va a brindar una oportunidad. Y esto me llama muchísimo la atención porque, bueno, hoy estamos hablando acerca de levantar altares de adoración en medio de este tiempo. Y claro que tenemos que hacer esta introducción. Fíjense que yo no sé si nos va a dar chance de terminar el tema, pero es importante hacer esta introducción que estamos haciendo. Esto prepara el tema. Fíjense que decía Dieguito ahora, que Dios nos vuelve a levantar, que Dios nos da la oportunidad. Fíjense que en el Salmo 84, este salmo que es completísimo, casi que yo diría que si usted me va a quitar todos los salmos y me va a dejar solo con 3 salmos, es posible que yo me quede con el 23, con el 84, y no sé, posiblemente como el 73 o por ahí escrito por Asaf, me quedaría con esos posiblemente. Pero este Salmo 84, tan maravilloso, tan versátil, insondable, nos habla de tantas cosas. Fíjense que el Salmo 84 habla de eso. Dice el Salmo 84, bienaventurado aquel que tiene en Dios sus fuerzas. Ahora vean qué importante, ¿por qué dice el salmista? Bienaventurado aquel que tiene en Dios sus fuerzas. Dice, porque cuando atraviesa el valle de lágrimas, el momento triste, dice, lo convertirá en una fuente. Esto es poderoso, esto es como de quedarnos toda la noche aquí. Wow. Quien tiene sus fuerzas en Dios es más que resiliente. Hoy está muy de moda esta palabra. Resiliencia quiere decir la capacidad de volverme a levantar, la capacidad de reconstruirme o de reponerme de una situación difícil o una situación negativa, aparentemente. Pero ¿saben qué?
De eso habla el Salmo 84 y eso tenemos que abrazarlo hoy. Bienaventurado aquel que tiene en Dios sus fuerzas, porque cuando pase por el valle de lágrimas, lo convertirá en una fuente, lo convertirá en un estanque. Miren, yo estoy seguro que el 95% de todos aquellos amigos y amigas que están conectados conversando hoy con nosotros han estado en un río, en un lago, en una poza, en una fuente. Estoy seguro que más del 95% han estado allí. Miren, ¿qué hace uno allí? Uno se arroja al agua, uno comienza a tirar agua para arriba y refrescarse y recrearse. Dice la escritura que aquel que tiene sus fuerzas en Dios, Dios le da la capacidad de pasar por el valle de lágrimas, pero convertirlo en una poza, en un lago. O sea que aún en los momentos más difíciles, Dios nos da la capacidad de gozarnos y de recrearnos ahí. ¿No creen ustedes que es maravilloso lo que estamos viviendo por la oportunidad que nos brinda? Dieguito, ¿qué le parece a usted eso? Sí. Definitivamente. Lo que me estás diciendo es, no estamos viviendo un momento de fracasos, estamos viviendo un momento de oportunidades. Sí, señor, wow. A eso me refiero. Sí. Wow. Fíjense, quisiera terminar este punto con algo muy importante. En Deuteronomio 8, el Señor tiene una conversación con Moisés y a través de Moisés con su pueblo, una conversación maravillosa. Están a punto, están a horas de entrar en la tierra prometida. Después de más de 40 años que han pasado cosas muy difíciles. Y Dios le dice a Moisés y a su pueblo, miren, yo sé que ustedes han pasado por cosas muy difíciles durante todo este tiempo. Pasaron hambre, tuvieron sed, tuvieron calor, tuvieron frío y tuvieron un poco de temor. Pero es que yo hice eso, yo lo hice, porque a veces eso no lo entendemos. Dios diseña crisis para edificar hijos. Dios diseña crisis para construir hijos. Eso es fuerte. Eso no es popular. Yo quiero decirles que ese no es un mensaje popular porque parece un mensaje feo. Pero ¿saben qué? Dios diseña momentos como este para construir a sus hijos. Dios no está pensando en terminar con nosotros. Dios está pensando en levantar a sus hijos en este tiempo. Entonces el Señor le dijo a Israel en Deuteronomio 8, todo esto lo hice para saber qué había en tu corazón. Por eso es que hoy mucha gente son un poco más o menos de cristal y gente que dice, no me puede pasar nada negativo. Porque Dios está conmigo. Y si me pasa algo un poco malo, entonces Dios, ¿qué pasó con Dios? Porque en esta época, en este tiempo, lo primero que la gente se pregunta es ¿dónde está Dios? Y yo tengo que decirles, ¿saben dónde está Dios? Donde siempre ha estado, donde tiene una eternidad de estar, sentado en su trono, coronado de gloria. Ahí está Él y ahí va a estar siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La pregunta no es dónde está Dios, la pregunta es dónde estamos nosotros. Ustedes recuerdan cuando Adán pecó y Adán se desubicó y se escondió y Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Porque el desubicado no es Dios. El desubicado no es Dios. Por tercera vez, el desubicado nunca ha sido ni será Dios. Nosotros somos los que nos desubicamos. Entonces vean qué interesante, porque el Señor le dice a su pueblo en Deuteronomio 8, miren, yo los probé a ustedes. Yo los probé, yo hice todo esto para probarlos, para saber qué había en su corazón. ¿Saben qué me ha dicho mi madre desde que yo era un niño? El profesor que te ama, te prueba. y eso es así, porque Dios nos ama, nos prueba. Ahora, un momento, porque es posible que alguien diga, no, Dios no prueba. Claro que sí, Dios no tienta, porque la tentación es para hacerte caer. La prueba es para hacerte subir. Eso es muy diferente. La tentación es para hacerte caer. La prueba es para promocionarte. Mire, cuando un profesor que nos ama nos hace una prueba, es para promocionarnos, no para tirarnos abajo. Entonces, Deuteronomio 8, todo el capítulo es maravilloso, de verdad que nos podríamos quedar acá viendo detalles y haciendo vigilia, pero tengo que decirles que el Señor le dijo a su pueblo este día, miren,
¿Saben por qué yo hice todo esto? Porque yo quería que ustedes, mi pueblo, me conociera como nunca antes. Esta gente tenía 400 y resto, más de 430 años en Egipto siendo esclavos. Pero cuando llegaron al desierto, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Saben qué? Israel nunca reconoció a Dios como su proveedor hasta que tuvo hambre y del cielo descendió pan. Israel nunca se dio cuenta antes de la clase de proveedor que es su Dios hasta que comenzó a caer carne del cielo para ellos. Ellos no experimentaron la protección de Dios hasta que durante las noches los rodeaba con fuego para darles calor y guardarlos de las bestias. Ellos experimentaron al guardador cuando tenían frío y cuando el fuego los cobijaba, pero también durante el día, cuando el sol los agobiaba, cómo reconocieron al Dios que les trajo alivio, porque puso nubes sobre ellos. Entonces, si lo vemos bien, todo ese proceso en el desierto no fue para acabar con su pueblo, fue para que su pueblo entendiera quién es Él, cómo es Él, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él anhela hacer con su pueblo. ¿Saben qué? Al final, Moisés no conocía al Dios libertador también como el día que vio flotando a sus enemigos en las orillas del Mar Rojo. Ese día, cuando vio algunos cuerpos de sus enemigos flotando ahí, los que pudieron salir a flote muertos, él dijo: ahora yo termino de creer la clase de el Dios guardador y libertador que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? No es que Dios quiere acabar con sus hijos, es que Dios quiere darse a conocer a sus hijos como nunca antes. Lamentablemente, muchos de sus hijos no han entendido y solo se están quejando. ¿Y dónde está Dios? Y no han entendido realmente qué es lo que está sucediendo. Así que, Yernito, ¿qué opina usted acerca de esto? No, esto es maravilloso, la verdad, ver cómo Dios en realidad, a pesar de la situación, Él siempre está ahí, ¿verdad? Y la gente piensa que Él no está, y en realidad en todo momento siempre está con nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es eso, ¿verdad? Entender, porque la misma palabra dice eso, que con la prueba viene la salida. Entonces, así es. Él no debe fallecer, sino esforzarnos por encontrar esa salida, sabiendo que Él siempre cuida de nosotros. Así es. Así es, Dieguito, ¿usted qué opina? Perdón, Ronital. Perdón, Frank, quiero aprovechar para leer un mensaje que tenemos por aquí en el chat. Adelante. Una hermana, Jenny Morales, dice: está interesante, dice: qué triste que para muchos cristianos los medios de comunicación son el número uno, que los pone en pánico y crisis y demás, y hemos tenido siempre un medio de comunicación más antiguo que toda la eternidad, que es este que está acá, y este debería ser el medio de comunicación, y tiene mucha razón ella, le mandamos un saludo, de que más bien nuestro noticiero, que detrás de eso está escrito desde antes que naciéramos nosotros, nos dice las noticias, y no solo eso, está hasta el plan de emergencia, lo que hay que hacer, ¿cierto? Claro, hoy las personas leen un párrafo de algún periódico y se aterrorizan, pero se les ha olvidado que con leer una línea de la escritura te puede volver la vida y te puede cambiar y fortalecer la vida. Qué interesante eso. Leen una página de un periódico, se echan a morir. Mejor lea un solo versículo de la escritura y usted va a ver que todo en su vida comienza a vivir, a cobrar verdadera vida. Eso es porque también hoy no estamos entendiendo qué voz escuchar y necesitamos nosotros bajarle el volumen e incluso apagar ciertas veces a nuestro alrededor para escuchar a Dios. Miren, Dios siempre está hablando, pero nosotros no siempre estamos escuchando. Y es importante en medio de este tiempo escuchar a Dios. Dice la escritura: mi pueblo perece porque no me está oyendo, porque le ha faltado conocimiento. Escuchen mi voz. Miren, una y otra vez a lo largo y ancho de la escritura, Él ha dicho: escuchen mi voz, porque Él sabe que es lo único que nos da claridad.
nos ubica en los tiempos, nos ubica en sus planes, que es lo más importante. Mire, Dios tiene planes con sus hijos que ningún virus ni ningún mal gobierno van a estropear. Porque los planes de Dios, dice alguien por ahí, el plan de Dios no se queda sin datos, dijo alguien por ahí. Es que los planes de Dios no se vienen abajo. Los planes de Dios no están, no son de papel, no son un pergamino. Los planes de Dios son eternos. Entonces se llevarán a cabo, se llevarán a cabo. Hoy nuestra oración debería de ser: el Señor cumplirá su propósito en mí, como lo decía el salmista. No importa lo que esté sucediendo. No importa lo que esté sucediendo, si usted y yo nos ubicamos en la perfecta voluntad de Dios, pase lo que pase a nivel económico, a nivel de gobierno y lo que sea, usted y yo vamos a estar bien en las manos de Dios. Pero es importante recordar algo, y yo quisiera ir retomando una dirección, porque a como veo el tiempo hoy, vamos a tener, no sé qué opinan ustedes, chicos, yo creo que vamos a tener que ir por una parte B. Sí, Frank, como te dice, quitar las baquetas, así como creo que también voy a tener que quitarte también un sábado a las 7 de la noche. Claro que sí. Para continuar, porque realmente, como hemos venido buceando el tema, vemos que la realidad que estamos palpando y en la calle y demás, esto es muy necesario conversarlo. Yo les voy a comentar a todos aquellos y aquellas que están conectados conversando con nosotros esta amena noche, les voy a contar que, bueno, yo no tengo problema, podemos incluso continuar el siguiente sábado a la misma hora. ¿Por qué? Porque yo he querido tomarme este tiempo con los chicos para hacer una introducción al tema de fondo: altares de adoración, levantar altar de adoración a Dios. Y bueno, teníamos que hablar de esto que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque es que en medio de este tiempo ha habido un elemento que nos ha hecho mucho daño, y es la distracción. La distracción. Las personas han estado distraídas y se les ha olvidado para qué nacimos. Mire, usted y yo no nacimos solamente para trabajar, debemos de hacerlo, pero no nacimos para dedicarle todo nuestro tiempo a eso. Usted y yo no nacimos para asustarnos. Usted y yo no nacimos para tener miedo. Mire, si usted tiene que salir de su casa, porque de verdad tiene que salir de su casa, mire, no salga en un puro temblor a la calle. Usted es un hijo de Dios, no una gelatina hecha de ayer. Amén, así es. Necesitamos entender quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Ahí estamos entrando al tema de adorar, de altar de adoración. Ahora, yo quisiera ir un poquito retomando esto y dirigirnos hacia la senda del tema del altar, y van a ver que todo esto nos ha servido de preparación. ¿Por qué? Porque las distracciones y todo lo que hemos estado hablando nos han llevado a tener una relación intermitente con Dios, lo que hablábamos al principio. Pero hoy necesitamos fortalecer la comunión, y una palabra clave en la comunión es la permanencia. Yo tengo comunión con Dios cuando yo permanezco en Dios. Ajá. Yo tengo un matrimonio sólido, gracias a Dios, y mi esposa y yo vivimos en comunión. ¿Por qué? Porque yo permanezco con ella. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que debemos nosotros de comenzar a entender hoy. Cuando hablamos de altares, yo quisiera, y creo que hoy vamos a llegar hasta este punto que quiero tocar. ¿Qué es el altar? Me gustaría que hablemos qué es el altar, porque creo que para nuestro próximo live podemos hablar. Es más, no me voy a adelantar mucho, ahorita les voy a decir qué vamos a poder tocar en nuestro episodio 2, ya que veo que vamos a poder tener un segundo episodio, así que voy entonces a distribuir un poco acá el tema y ustedes van a ver. Altar. La mayoría de las personas, cuando se les dice altar, están pensando en esta plataforma de madera o de cemento con alfombra, en donde se ponen los instrumentos musicales y desde donde se da una predicación. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende como altar. Bueno, pues realmente la escritura es muy clara en cuanto a esto. Fíjense que en Éxodo capítulo 20 es un pasaje maravilloso porque toca muchos temas.
y todos de vital importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, allí se encuentran, hay quienes les dirían los 10 mandamientos, porque es el subtítulo que aparece ahí, que en el original no aparecen subtítulos. Ustedes saben que los escritos originales no están divididos en capítulos y versículos, pero bueno, para una lectura más fácil se le puso números a los capítulos y subtítulos, y se habla allí de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Hoy podríamos llamarle esta noche las 10 oportunidades, porque realmente son 10 claves para una vida plena. Lejos de ser los 10 mandamientos, no, 10 claves para una vida plena. Es muy diferente, porque recuerden que tenemos un Dios que es el único Dios y que siempre está pensando en nuestro bienestar. Por eso hoy podemos decir que estos son 10 claves para la vida plena y no 10 mandamientos para torturarnos. Realmente Él no nos estaba limitando con esto, sino que más bien nos estaba abriendo las puertas a una vida llena de bendición en comunión con Él. Pues fíjense que en este maravilloso capítulo se toca el tema del altar, porque resulta que a la altura del verso 24, el Señor se da cuenta de algo. En el capítulo anterior, el Éxodo 19, Dios quiere hablar con su pueblo, pero su pueblo le tiene miedo. Y el pueblo le dice a Moisés, Moisés, suba usted, hable con Dios, y luego baja y nos dice qué le dijo Dios. Vean qué interesante. Ellos tenían miedo de acercarse a Dios. Y entonces Dios, como lo que siempre quiere es cercanía, eso es lo que Él quiere, cercanía y no lejanía. Entonces Dios dice, no, un momento, yo no quiero que mi pueblo me tenga miedo, quiero que me tenga temor, pero no miedo. Y eso es todo un tema, no es lo mismo miedo que temor, ¿verdad? El miedo te aleja, el temor te lleva a ser cauteloso y a cuidar la comunión, de no hacer algo que estropee la comunión con esta persona, en este caso con Dios. Eso lo hace el temor de no fallarle, pero el miedo nos aleja. Por eso Dios no quiere miedo. Dios dijo en la escritura múltiples veces, en Números, en Deuteronomio, en Éxodo también varias veces, no quiero que me tengan miedo y huyan. Quiero que me tengan temor y se acerquen. ¿Está bien? Entonces, Dios dice, no, yo quiero que mi pueblo se acerque confiadamente a mí y quiero hablar con mi pueblo. Y es entonces donde nace un diseño de Dios, un diseño de conexión y de comunión llamado el altar. Y en el verso 24, el Señor le da indicaciones a su pueblo. Voy a leer para ustedes y dice en la Nueva Traducción Viviente, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios. De antemano les digo que cada palabra en este verso es una pepita de oro puro, realmente. Les dice, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios. Constrúyame un altar donde yo determine que recuerden mi nombre. Eso es importante. Y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Este día entonces se da al pueblo de Dios el diseño del altar. Ahora yo quisiera, y es hasta donde vamos a llegar hoy, hablar de algunas características que tienen que ver con el altar. Y número 1, el altar es una dinámica de conexión y de comunión con Dios. Miren, más allá de una estructura física o un lugar geográfico, el altar es una dinámica espiritual de conexión y de comunión con Dios. Entonces ahora podemos romper el paradigma, porque la gente diría, no, pero es que ya no puedo adorar en el altar del templo. Bueno, no, esa parte de la estructura la llamamos por muchos años y generaciones altar, pero realmente yo tengo que decirles algo, cada lugar es un altar en potencia. Amén, así es. El autobús, totalmente. ¿Por qué? Porque fíjense que el altar es un diseño espiritual que tiene que ver con acercarme a Dios, con tener comunión con Dios sin miedo.
Ajá, y eso lo puedo hacer entonces en el autobús, lo puedo hacer en la oficina, lo puedo hacer en mi casa, en la cocina, en el baño, donde sea. Entonces el altar, más que un lugar geográfico o una estructura física, el altar es una dinámica espiritual de comunión. De ahí que yo le doy un consejo incluso a todos aquellos músicos y predicadores que hoy están muy tristes, casi deprimidos, porque no pueden adorar a Dios. Miren, nosotros no podemos depender de una estructura material. Tome su instrumento y comience a adorar en casa. Porque es que saben qué es lo que sucede. Hay gente que se siente triste porque cuando se subía a la plataforma que llamamos altar, ahí había otras personas que lo veían y que incluso hasta le aplaudían porque escuchaban su música o lo escuchaban predicar. Pero hoy que eso no se está dando, muchos entraron en depresión. Hoy es que nos damos cuenta que lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Dios. Claro que debemos de ser excelentes en lo que hacemos, pero no lo hacemos para el humano. Entonces, hoy un músico que esté deprimido porque no puede tocar la guitarra sobre una plataforma, yo tengo que decirle, amigo, usted tiene que replantearse para qué usted fue llamado adorador músico en esta tierra, porque lo suyo tiene que ver con tomar su guitarra en casa donde nadie lo ve, porque del trono sí te están viendo y oyendo. Entonces, esto es muy interesante porque el altar es una dinámica de comunión espiritual y todo lugar es un altar en potencia. Usted va en el autobús y comienza a pensar en Dios, a hablar con Dios, y usted convierte ese lugar en un altar. Usted comienza a ofrecer sacrificio de pensamiento, a ofrecer sacrificio de labios. Esto es importantísimo. No solo la música o una ofrenda económica es sacrificio, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante. Adelante, Ronita. Y eso me trae a la mente algo que he estado investigando y revisando en estas semanas, y es precisamente la iglesia perseguida del sector de Turquía, del sector de Irán, donde ellos no tienen plataforma, no tienen templos, más bien son iglesias perseguidas que se asoman la cabeza y pueden ver los demás que están haciendo, pues hasta peligro corre su vida. Pero precisamente en esos lugares oscuros, en esas cavernas donde ellos están, en esos sótanos, etcétera, ahí es donde la adoración se vuelve exquisita, se vuelve más fina, precisamente porque es a puro corazón de hijo a corazón de padre que va subiendo, ¿cierto? Imagínense ustedes, tengo un amigo, no voy a decir su nombre y no voy a dar muchos detalles de él porque estamos en una red social y quiero también cuidarlo, pero este amigo tiene un sobrenombre, él no es costarricense, él tiene un sobrenombre, el traficante de Biblias. Y fíjense que este amigo de cuando en cuando viene a Costa Rica a tener un tiempo acá y luego se va a otros países. Y este amigo extranjero, él me cuenta de cómo ha podido llevar Biblias a los países donde si te encuentran con una Biblia, te matan. Y Dios ha hecho unos milagros a través de él tremendos, pero él me ha contado acerca de cómo se reúne la iglesia en alcantarillas y en catacumbas. Wow. Miren, ahí no hay músicos famosos, ahí los músicos no pueden hacer alarde de sus habilidades, ahí los predicadores no pueden gritar y subirse en las sillas y hacer un montón de cosas. No, ahí es en silencio y no palmean, hacen así las manos en lugar de palmear. Y cosas tan extraordinarias como esas, y ellos no dependen de un templo. Ellos ya entendieron que el altar es una dinámica espiritual, entonces no necesitan de una plataforma llena de un montón de adornos, de luces y de humo, no necesitan de esas cosas. Ahora, nosotros debemos también de entender que el altar es para todos, el altar es para todos. Fíjense que en este pasaje que leímos, dice Dios, altar de tierra harás para mí. Ahora usted puede decir, Fran, pero usted dijo que no es una estructura material. Bueno, recuerden que Dios es Padre, Dios es libertador, pero también Él es maestro. Y Él les estaba enseñando a través
de una dinámica material, como que levantaran un montículo de tierra, les estaba enseñando a través de esa dinámica a levantar un altar espiritual, porque muchas veces necesitamos ver algo para entender un diseño espiritual, necesitamos ver algo material. Vea usted el tabernáculo. Después de que Israel entendió la dinámica de la adoración a través del tabernáculo, el tabernáculo desapareció. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era una maqueta que Dios quería usar para enseñarle a su pueblo. Igual el altar de tierra, pero vean qué interesante, porque en estos días decía mi esposa, enseñándole a la congregación, decía mi esposa, es que un altar de tierra lo puede hacer hasta un niño. Por eso es que Dios dijo altar de tierra, porque es que el altar es para todos. La comunión con Dios en cualquier lugar es para todos, desde nuestros hijos hasta nuestros ancianos. Eso es sumamente importante. Entonces eso lo dice Dios en las indicaciones que le da a su pueblo. Ahora, Él dice, y quiero que me sacrifiquen en el altar. Esto es maravilloso, esto es importantísimo. Sacrificar quiere decir poner algo, ofrecer algo en el altar y renunciar a ello. Fíjense que cada vez que se ponía un animal o una ofrenda sobre el altar, ese animal tenía que estar muerto. Dios nunca pidió que se le ofrecieran animales vivos en el altar. ¿Saben por qué? Porque el problema con las ofrendas vivas es que en cualquier momento pueden salir corriendo del altar. Por eso Él dijo... Qué bueno. Por eso Él dijo, sacrifíquenme. Yo quiero que entreguen absolutamente. Entonces vean qué importante, porque en esta dinámica espiritual lo que sucede es que nosotros venimos y entregamos a Dios nuestro tiempo, nuestra devoción, incluso nuestras cargas y todo lo demás, lo entregamos todo, pero le entregamos lo mejor de nuestro tiempo, no el tiempo que sobra. Van a ver que de eso vamos a hablar de hoy en 8, si Dios lo permite, con más detalle. Y entonces, hablando de este punto de qué es el altar y cómo funciona esta dinámica, el altar es un mecanismo para encontrarnos con Dios, para entregar. Y hay una palabra que me gusta muchísimo en el hebreo. Altar significa lugar de muerte, no solamente lugar de encuentro, sino lugar de muerte. Es que nosotros constantemente debemos de estar muriendo a nuestros deseos desordenados, a nuestra forma vana de hablar, a nuestros pensamientos erróneos. Hay que morir a ello y comenzar a vivir en Dios. Entonces es sumamente importante saber que el altar es una dinámica de comunión espiritual donde yo vivo pegado a Dios y renunciando a lo que a Él no le agrada. Eso es sumamente importante. Fíjense que en el hebreo hay una palabra, corbán, que quiere decir lo que sube en forma de humo. Corbán, lo que sube en forma de humo. Esto es importantísimo. Fíjense que venía una familia y entregaba un corderito al sacerdote. El sacerdote entraba en el tabernáculo. Esa familia ya no volvía a ver ese corderito. Lo siguiente que veía era el humo donde se estaba quemando ese corderito. Eso es corbán. Eso es renunciar a aquellas cosas que a mí me gustaban, pero que a Dios no le agradan. ¿Ves? Ese es el simbolismo en el tabernáculo. Entonces, la dinámica del altar tiene que ver con eso, con entregarlo todo, con morir a aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquello que es valioso para nosotros, como nuestro tiempo, como nuestra atención. Entonces, toda esta dinámica es sumamente importante. Voy a dar un punto más para que dejemos para la otra semana algo que quiero comentarles. Ahora, el altar también tiene que ver con reconocimiento y meditación en la persona de Dios, porque el Señor le dijo en Éxodo 20:24 a su pueblo: yo quiero que me levanten un altar. Claro, ya después no tiene que ver con un altar de tierra, ya después esto tiene que ver con una dinámica solamente espiritual, y es lo que vamos a abordar la semana que viene. ¿Cómo hago un altar? ¿Cómo pongo la leña y prendo el fuego en ese altar? ¿Y qué sacrificio debo poner? Eso lo vamos a hablar la próxima semana, si Dios lo permite. Ahora,
reconocimiento y meditación en la persona de Dios. Vean ustedes claramente en Éxodo 20:24, Dios le dice a su pueblo, y quiero que en el altar reconozcan mi nombre, o sea, mi carácter, mi naturaleza. Quiero que me conozcan a mí. Entonces, yo tengo que decir esto puntualmente. El protagonista en esta dinámica del altar es Dios. No es ni la ofrenda ni el ofrendante. El protagonista en la dinámica del altar es Dios. No la ofrenda y no el ofrendante. Ajá. Entonces, eso es sumamente importante. Miren, sí, el diseño del altar fue concebido por Dios para bendecir integralmente a sus hijos. Por eso es que el verso 24 de Éxodo 20 termina diciendo, y yo me acercaré a ustedes y estaré entre ustedes y les bendeciré. Entonces, sí, el altar es una dinámica para morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Pero Dios es tan bueno que Él siempre está pensando en bendecirnos integralmente a nosotros, porque mucha gente cuando decimos bendecir piensa en billetes. No, Él está pensando en bendecirnos integralmente. Y la dinámica del altar trae como consecuencia bendición integral a nuestras vidas. Ok, yo quisiera solamente en unos segundos contarles entonces de qué vamos a hablar la próxima semana, para que usted no se lo pierda y le avise a otros. El altar puede ser levantado de manera personal o de manera familiar. También se puede levantar un altar congregacional y es posible que también hablemos de eso, aunque en este momento no podemos congregarnos, pero aún así hay formas de levantar un altar congregacional. Así que ¿de qué vamos a hablar la semana que viene, Dios primero? De cómo levantar un altar personal, cómo levantar un altar familiar y cómo levantar un altar congregacional, según los diseños de Dios que hoy hemos aprendido a través de la escritura. ¿Qué les parece el tema para la próxima semana, muchachos? Wow, anotado en la agenda de una vez. No nos vamos a perder de esto. Buenísimo, Francito, ¿no? De verdad, nosotros estamos muy agradecidos de poder tener a nuestro maestro espiritual realmente compartiendo muchos de esos tiempos como los que tuvimos hace algunos meses, años, compartiéndolo con muchas personas más. De hecho, yo quisiera pedirles a los que están conectados que cuando puedan compartan este mismo video y en la parte donde se comparte, avísenle a todos que va a haber una parte 2 la otra semana porque va a estar buenísimo. Estoy seguro que esto es como maná de fresquito que está cayendo del cielo, porque es algo que necesitamos muchos hijos de Dios conocer. Amén. La brújula es la palabra siempre, y aunque vengan vientos y nos desorbiten un poco, volvemos a abrir la palabra de Dios, nos ilumina el rostro y nos dice cuál es el norte al cual tenemos que seguir. Entonces, bueno, ha sido un tiempo de grandísima bendición realmente. Esto de las iglesias, o más bien los hijos de Dios que están más bien por el lado de Asia y demás, que viven una persecución, creo que son un buen modelo también que podemos reflexionar al respecto. Como lo hablábamos ahora, pues tienen unas características que nos invitan más bien a poder analizar cómo es que ellos han sobrellevado esa persecución. Nosotros ahorita es más bien tipo cuarentena, pero podemos seguir saliendo libres en la calle, pero son otras circunstancias. Entonces, riquísimo el tema, de verdad. Desde ya vamos a poner la charla 2 en las manos del Señor en oración para que Él mismo traiga a estos lives, a los chats, a las personas que más necesitan recibir esta palabra. Francito, pero sí tengo un detalle que quiero comentarte, que no quiero que se me escape un comentario acá. Adelante. Dice Carlín, y quiero enfocarlo como desde el punto de vista como una pregunta que puede surgir perfectamente en estos tiempos. Así puntualmente dice, entre pregunta, ¿Dios mandó este virus? ¿Cómo podrías manejar esa pregunta? Mire, fíjese que tengo dos respuestas, una muy afable, muy a lo que algunos quisieran escuchar, y por la que voy a optar en la directa. Sí, y enviará otras cosas más. Porque ya hablamos durante todo este tiempo de por qué están sucediendo estas cosas. El asunto acá
es nosotros no podemos cuestionar, ¿es Dios bueno o no? No, Dios es lo único bueno que hay en el universo, realmente. Él nos ama más de lo que nosotros nos amamos, Él nos ama más de lo que nosotros podemos creer. Entonces, el asunto aquí es, ¿lo envió para castigarnos y acabar con nosotros? No, porque lo dijimos al principio, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Hay un ciclo que tiene que terminarse y estamos a punto de que ese ciclo termine porque necesitamos vivir en cielo nuevo y tierra nueva. Y esto es parte de los últimos acontecimientos en la tierra y vendrán cosas peores. Entonces, acá el punto, Dios lo envió para matarnos a todos y castigarnos a todos. No, quien se cobije bajo la poderosa mano de Dios tendrá una vida diferente. Ahora, me voy a adelantar y voy a hacer otra pregunta. Me voy a hacer otra pregunta de una sola vez. ¿Y será que un hijo de Dios puede ser infectado por el COVID y podrá morir? Es posible que suceda. Es posible que suceda. ¿Sí? Es posible que suceda. Dios es soberano. Dios hace lo que Él en sus planes ya escribió. Hay que entender algo. Dios no está improvisando. Dios es el único, dice el profeta Isaías, es el único que desde el principio nos anuncia el fin. Él escribió la línea del tiempo para los seres humanos. El tiempo es solamente una pequeña parte de la eternidad que Dios le dio al ser humano para experimentar un inicio y un final. Entonces, Jesús, fíjense ustedes, ustedes me preguntan a mí hoy, Dios envió este virus, yo los llevo a ustedes a Mateo 24 y es posible que algunos se asusten, porque Jesús estaba hablando de otras cosas que también iba a enviar y de otras cosas peores que iban a acontecer. Ahora, los verdaderos hijos de Dios, los adoradores entendidos y genuinos, no ponen a Dios en tela de duda, porque a través de su palabra saben que todo esto nos va a llevar a bien, todo esto nos va a llevar a más y a mejor. Solamente aquella persona que ha permanecido lejos de Dios, ignorante de la dinámica del altar y que ha dejado de lado su comunión con Dios, son los que comienzan a cuestionar a Dios y comienzan a decir, es que ¿dónde está Dios? Que está muriendo gente. Bueno, Dios sabe lo que hace, Él es soberano y como les digo, ustedes y yo podemos ir a la escritura y nos vamos a dar cuenta que vendrán cosas peores, pero Dios no quería tomarnos por sorpresa, porque hace muchísimo tiempo Él escribió acerca de todo esto para que nosotros pudiéramos prevenir, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y vivir una vida apegados a Él. Entonces, ¿realmente Dios envió esto? Sí, y va a enviar otras cosas. Eso está establecido. Ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué voy a hacer yo en este tiempo? ¿Cómo voy a reaccionar yo a este tiempo? ¿Voy a tener una relación intermitente o voy a tener una comunión firme, constante y permanente con Dios? Qué lindo. Buenísimo, Frank. De hecho, de las conclusiones rápidas para ir aterrizando es, volvemos a lo mismo para todos los que nos están acompañando, las respuestas y las soluciones están aquí están. Desde que a usted se golpea el pie en la pata de la mesa hasta una situación de una pandemia mundial, las soluciones están en la palabra de Dios. Y lo otro con lo que me quedo también es que esto es una invitación para habitar, como lo dices, no visitar, no ponerme el ala del Altísimo y después quitármela, sino a sumergirnos dentro de el Altísimo en sí y habitar allí, porque allí es donde, conociéndolo al Señor como lo conocemos, hay muchas cosas buenas que nos esperan. Mientras el mundo se está cayendo a pedazos, hay muchas cosas deliciosas y buenísimas que nos esperan bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, nos queda de invitación a todos los que estamos en línea acá y los que ven el video luego, de esa invitación a profundizar más. Jerny, ¿qué nos puedes decir como mensaje final? Gracias, Ronald. Sí, la verdad es que me gustó mucho y me enfoco mucho en la parte donde hablamos de luego de preparar ese altar, ¿verdad? Dios viene a nosotros, ¿verdad? Tiene comunión con nosotros y nos bendice. Entonces, creo que lo que vamos a ver la otra semana, aparte que siento
y sé que se va a desarrollar más este versículo, se va a enfocar mucho en la construcción, ¿verdad?, del altar y tener esa cercanía con Dios, ¿verdad? Y los eventos que suceden luego de esa construcción. Buenísimo. Sí, bueno, ha sido sumamente enriquecedor como esas enseñanzas que ya Francito nos tenía acostumbrados, ¿verdad? Ya sabíamos que esto iba a estar muy bueno para la gloria de Dios. Definitivamente me gusta mucho ese comentario que nos hace Eileen Fernández, que nos dice, mi casa es un altar. Qué lindo cuando podemos entender que toda nuestra casa, toda nuestra familia, todo lo que somos, podemos convertirlo en un altar para el Señor. Y me gustó mucho, Francito, lo que decías ahora del Corbán. Definitivamente lo escribí y quiero profundizar en eso porque muchas veces queremos ir de una vez a la presencia de Dios, buscarlo, estar con Él en comunión, pero lo que hablaste ahora fue clave del tabernáculo, porque había todo un procedimiento, ¿sí? Y entonces ahí en el Corbán me gustó mucho lo que decía, soltar por completo lo que no le agrada a Dios. Qué lindo es cuando estamos dispuestos a buscar la presencia del Señor, a hacer altares, soltar por completo. Y es como hacernos una radiografía espiritual, escudriñarnos por dentro y decir, ¿qué debo soltar? Y no solo, tal vez las personas dirán, bueno, sí, temas, qué sé yo, pornografía, qué malas palabras, que no, sino también qué te está robando ese primer lugar del Señor. ¿Qué es lo que ahora dijiste algo poderosísimo que me gustó y es, no le damos al Señor el tiempo que sobra, no le damos al Señor el tiempo cuando decimos, bueno, ya me estoy que me duermo ya, pero antitos voy a darle gracias. No, porque ¿qué le estamos dando al Rey de Reyes? Sino el mejor tiempo, decías, wow, eso hay que escribirlo, eso hay que anotarlo, eso hay que pegarlo en la refri, eso hay que, no sé, pégalo donde lo quieras pegar, pero tenlo siempre presente. El mejor tiempo es para Dios, lo mejor de lo mejor es para Él. Y esto del Corbán me gustó mucho por eso, y lo guardo para mí antes de ir a buscar la presencia de Dios. ¿Qué debo soltar por completo que tal vez no le esté agradando a Dios? Y también tocaste una frase que me gustó mucho. Cuando somos altar, hay sacrificios ahí también, pero un sacrificio que dijiste, sacrificio de pensamiento. Yo dije, wow, sacrificio de mis pensamientos. Hoy por hoy, si hay algo que nos está atacando, son nuestros pensamientos, nuestros propios pensamientos. Cuando vamos a gestar algo, cuando vamos a hacer algo, es porque ya ocurrió en nuestros pensamientos. ¿Qué están sucediendo en nuestros pensamientos que nos está llevando a cabo acciones que tal vez hoy en día nos está separando, nos está distanciando de ser altares para Dios? Yo creo que todo esto es enriquecedor para nosotros mismos, estar tomando nota ahí en casa, ahí donde nos están escuchando, y imagínate la segunda parte, cómo va a estar. Entonces, gloria a Dios por esto, ha sido un momento sumamente enriquecedor, donde hemos aprendido y definitivamente saliendo de aquí, tenemos que ir al altar a compartir con papá, a seguir, el tema sigue con papá ahora. Amén, así es. Francito, nos das un mensaje final para poder tener al final un tiempo de oración. Claro que sí. Bueno, les agradezco de nuevo a ustedes y a quienes están conectados conversando con nosotros. Bueno, creo que ha sido un buen tiempo para poner las bases en cuanto a esta dinámica maravillosa de comunión llamada altar, que a veces ha sido malentendida. Para la próxima semana adentrarnos en detalles que sé que van a ser muy buenos para nuestras vidas. Yo quisiera decirles, no paremos de adorar, no paremos de adorar. Dios nos trajo a esta tierra y nos dio la oportunidad, nos da la oportunidad para unirnos a ese ciclo eterno de la adoración. Entonces, aún en medio de esto, nosotros debemos de ser gente entendida y saber que no es que aún en medio de esto, sino que en medio de esto es cuando más deberíamos de estar adorando a Dios con todo lo que somos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos y lo que pensamos. Es tiempo de ser adoración. A veces yo he dicho, la adoración no es una actividad, la adoración es un todo, un estilo de vida, sí, pero es un todo. Dice Pablo, todo lo que hagan, sea comer,
sea hablar, sea jugar, háganlo para Dios, háganlo con la actitud de adorar a Dios. Así que lo que sea que hagamos, necesitamos entender que es una ofrenda para Dios. Yo ya quiero que llegue el próximo sábado porque sé que Dios nos va a hablar mucho en este tiempo. Estemos orando unos por otros para que la iglesia tome el rumbo, la senda que está en el pensamiento de Dios, y para que todos aquellos que aún no son parte de la iglesia vengan en medio de esto, hallen salvación y oportuno socorro, puedan habitar también bajo la sombra del Omnipotente, y que cada vez seamos más aquellos que creemos en nuestro Dios y en la dinámica maravillosa de vida de adorarle 24/7. Amén, qué bueno, Francito. Bueno, creo que para el próximo sábado, yo no sé si todavía te queda, pero si tienes la camisa que dice altar, quisiera verte la puesta ese día. Sí. Ya no la tengo esa, la obsequié, pero algo vamos a hacer, Que si no se la montamos en Photoshop o algo hacemos. Sí. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, Francito, de verdad. Y ese compromiso, que ya lo tengo agendado, ya quedó grabado, de que vas a estar, si Dios lo permite, el próximo sábado en 8 a la misma hora, en el mismo canal, ¿verdad? Lo vamos a anunciar ahí también para continuar con este tema tan importante y relevante. Quiero comentarles también a los que nos acompañan que, si Dios lo permite, el próximo miércoles también a las 5 p.m. hora de Costa Rica nos va a acompañar la pastora Alexandra Quesada y vamos a orar también, y vamos a hablar de un tema importante que va a ser la oración para nuestra nación. Y cuando me refiero a nuestra nación, aquí Costa Rica, pero también si eres de México, para México, de Argentina, muchos que nos siguen también de República Dominicana. Para cada una de sus naciones vamos a hablar sobre principios y qué es lo que está en el corazón del Señor para con los hijos de Dios, para la obligación que tenemos o la misión que tenemos de orar por nuestra nación, aunque hayan cosas que no nos parezcan que están sucediendo o que tal vez no estemos de acuerdo. La palabra de Dios nos da otra perspectiva sobre cuál es el papel que debemos de tomar nosotros para con la sanidad de nuestras propias naciones. Entonces ese tema va a estar buenísimo. Y a las 10 de la mañana del sábado, que tenemos que hacerlo así por horario de ubicación geográfica, nos van a acompañar unos amigos y unos hermanos del Ministerio Kol Koré de Israel. Desde Israel vamos a tener esta conexión, Kol Koré, que es la voz que clama desde el desierto. Nos van a comentar estos jóvenes que están encendidos en fuego realmente sobre su misión, sobre su propósito de comunicar, de dar a conocer a la iglesia de Occidente cómo se está viviendo el cristianismo y cómo está Jesús caminando literalmente en Israel en estos momentos. Entonces van a ser una transmisión también que queremos que no se pierdan, y en la noche tenemos ese plato fuerte con Fran nuevamente, si Dios lo permite. Entonces, Francito, Diego y Jerny, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con todos los que están conectados. Igualmente, vamos a cerrar para sellar esta palabra que pudimos compartir hoy en nuestros corazones con el acompañamiento del Espíritu Santo. Padre amado, Padre hermoso, Padre glorioso, te damos gracias, Señor, porque nos das libertad de poder nosotros ir a sentarnos allí a la par de tus pies en el trono, Señor, y poder compartir todo esto en familia, porque tú eres nuestro Padre, y nosotros como hijos nos sentimos en la libertad de entrar por esas puertas de tu trono y poder habitar allí contigo, Señor. Y sabemos que tú eres el que ha compartido palabra hoy con nosotros, Padre. Te agradecemos por ese amor que nos tienes de poder tener esa palabra revelada y poder compartirla con nuestros hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque contamos con esa salud y esa protección, Señor, de poder habitar bajo la sombra del Altísimo, Padre, y ese abrigo que nos da siempre. Te pedimos que esta palabra que ha sido soltada hoy cale en los corazones de tierra fértil de nuestros hermanos. Dótalos de esa fuerza espiritual, Señor. Echa fuera todo temor, toda angustia que no viene de ti, Señor. Amárrala y envíala al abismo, Señor, y que seamos llenos hasta que nuestra copa rebose de tu amor, Señor.
de esa fuerza espiritual que solo proviene de ti. De ti es donde proviene la fuerza y el poder, como cita tu palabra, y de eso es lo que queremos estar llenos, Señor. Ayúdanos a ser portadores de luz en este mundo en oscuridad, Padre, que seamos nosotros los que seamos agentes de cambio en este mundo, Padre. En el nombre de Jesús, así lo declaramos nosotros y los que estamos conectados y los que verán este video a futuro, Señor, que seamos esas personas, esos candeleros que más bien salen y empiezan a iluminar lo que está oscuro, que llevemos esperanza, que llevemos paz, salvación, según lo que nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús, igualmente, ya ponemos la próxima transmisión, estas transmisiones que siguen, Padre, no nos dejes que seamos nosotros los que metamos palabra de hombre, sino que seas tú quien guíe cada una de estas transmisiones, que sea tu palabra únicamente la que se refleje aquí. En el nombre de Jesús bendecimos la familia de Francito, a Fran también, a su casa, a su alacena, su vida, Señor, llénalo de fuerza, Padre, y dale un portavoz, dale un altavoz más fuerte para que sus palabras sigan resonando alrededor del mundo. Sabemos que es un profeta, es un maestro tuyo y él es un hijo que amas muchísimo y sabemos que lo tienes para grandes cosas, aún más todavía. En el nombre de Jesús, bendice sus manos, esas baquetas y esa batería, en el nombre de Jesús, también úngela más, en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, les mando un abrazo y muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Bendecimos sus hogares, sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Chao. Bendiciones.